Comenzamos Conversaciones Unifrance y en un enlace desde La Paz, Bolivia, saludamos en esta universidad que ama el periodismo, que busca construir una mejor democracia y que tiene como precepto la libre expresión. Ricardo Trotti está en Miami. Él es director del Instituto de Prensa y Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de la Prensa. Ricardo, gracias por compartir este escenario, este espacio en el que interactuaremos con nuestras nuevas generaciones que están buscando formarse en el periodismo. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes y con esta prestigiosa universidad y sus alumnos. Hablemos de la libertad de prensa. ¿Qué significancia tiene? ¿Cuál es la situación en el mundo? ¿Y por qué debemos defender la libre expresión? No, prácticamente yo diría que la libertad de prensa y la libertad de expresión son sinónimos de democracia. No puede haber verdadera democracia y un sentido de connivencia dentro de un país, entre los ciudadanos de un país, si no existe un precepto fundamental como esa libertad de pensar, de criticar y sobre todo de vivir en una especie de un oasis de libertad que es necesario para que se cree y se construya la democracia. ¿Cuál es la situación de la democracia en el mundo en la actualidad? La verdad diría que con unos problemas muy graves en todo el mundo. Las democracias están en cierta forma en retroceso y también lo estamos viendo en nuestro continente, que es el lugar donde nosotros prácticamente trabajamos con nuestra organización. Particularmente podemos ver cómo estos retrocesos son muy evidentes en países como Venezuela, particularmente en Nicaragua, en estos momentos que se está convirtiendo en otra Cuba o en otro agujero negro de las libertades ciudadanas. Y hay que comprender que cuando no hay libertad de prensa o libertad de expresión, seguramente los gobiernos o los estados también van en contra de otras libertades que se expresan individuales y sociales que se reflejan en las constituciones de nuestros países. ¿Cuál es el rol del periodismo frente a este escenario en el que se busca consolidar el poder a través de, entre comillas, dictaduras? ¿Qué rol debe jugar en ese escenario el periodismo cuando se lo desacredita, cuando se lo persigue, cuando no ejerce la libertad de expresión? Creo que el periodismo está llamado a no ser protagonista, a no dejarse embarrar en el barro de la política o de los partidos políticos o de la estigmatización que generan líderes políticos para hacer y desacreditar al periodismo para que quede a un mismo nivel político. Creo que los periodistas y el periodismo y la prensa en general siempre deben apuntar a hacer su trabajo, el que es fiscalizar el poder, tanto público como privado, iluminar los procesos informativos de una sociedad para que los ciudadanos tomen sus decisiones. Creo que el periodismo debe desafiar a las sociedades, hacerlas pensar y que los ciudadanos se sientan libres y acompasados por los medios de comunicación. El periodismo está en una situación un poco crítica cuando en Latinoamérica se habla incluso de asesinatos. El caso de México es algo que nos llama la atención. ¿El periodismo está en crisis? ¿El poder pone en crisis al periodismo? ¿O cómo interpretamos desde la perspectiva de la CIP? Yo creo que siempre hubo una tensión permanente entre gobiernos o poder político y periodistas o medios de comunicación. Lo que se ha visto en las últimas décadas es que también el crimen organizado está jugando un papel muy importante dentro de los estados. En algunos lados, en algunos países, coludido con el poder político. Y así vemos que el crimen organizado ha sido uno de los problemas mayores para el periodismo porque siempre está denunciando lo que sucede. En este momento es obviamente el narcotráfico el que ha creado numerosas familias víctimas de periodistas en los últimos años, ¿no? Antes lo fue en Colombia, también en Brasil,
y en otros países que han vivido procesos muy difíciles con el crimen organizado. Tiene una señal básica, la de acallar la verdad. Es histórico el camino del periodista en este sentido, ¿verdad? Yo creo que siempre los poderosos de cualquier índole tratan de desacreditar al periodismo, de agredirlo, de atacarlo, con el fin último de generar autocensura. Es continuamente un mensaje de violencia que también tiene que ver con una violencia no solamente política o física, sino también económica, que busca que los medios de comunicación, los periodistas, se callen, se autocensuren y ellos tengan mayor campo abierto para generar corrupción y poder engañar al pueblo. Así que el periodismo siempre tiene que estar atento y trabajando ante esas tres tipos de violencia: la física, la política y la económica. Estamos en un escenario donde se está viviendo la revolución de la tecnología. En este camino estamos aprendiendo a adaptarnos tecnológicamente, pero también a luchar contra las fake news, las noticias falsas, la desinformación y, por supuesto, el tema de la hiperinformación. En este escenario, ¿qué caminos debe encontrar al periodismo? Bueno, lo has dicho muy bien. Creo que las tecnologías nos están ayudando a tener mejor comunicación, una comunicación más democrática con las audiencias y las audiencias entre sí mismos. Pero obviamente las tecnologías también han amplificado el problema de las noticias falsas, la desinformación, las campañas de propaganda ejercidas por gobiernos en contra de gobiernos, por gobiernos en contra de su propia democracia, por gobiernos en contra de los propios procesos electorales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese vínculo yo creo que lo que podemos decir es que como nunca antes las sociedades han empezado a hablar de la importancia que tiene la verdad. Y en ese camino creo que es la gran importancia o relevancia que tiene el periodismo para seguir indagando y buscando esa verdad, para hacernos un poco más a todos libres, porque siempre veremos que las mentiras nos oprimen, es la que utilizan las dictaduras y los opresores. Mientras tanto, la gente democrática siempre establece parámetros a través de la verdad. Creo que ese es el camino que los periodistas deben seguir, deben revalorizar el sentido de la verdad que tiene para nuestras sociedades. Otro de los caminos que quita el sueño a muchos periodistas, pero particularmente a los dueños de los medios de comunicación, es que lo que denominamos los mass media, los medios masivos de comunicación, están en un momento de crisis económica, la fuente de yacimiento económico para quienes ejercemos esta carrera, para quienes abanderamos esta carrera, frente a las tecnologías que están construyendo marcas personales en los periodistas. ¿Cómo evalúa la CIB este escenario? Bueno, nuestra preocupación siempre ha sido, sobre todo en las grandes plataformas digitales que tienen otro tipo de regulaciones o están exentas de regulaciones de las que tienen los medios de comunicación, y con las hipertecnologías que ellos van desarrollando, van creando nuevas audiencias y esas audiencias también van registrando nuevos datos de esas audiencias y les va ayudando toda esa información a trabajar en lo que es la publicidad digital. Una publicidad que es, o que fue históricamente el gran sustento de los medios de comunicación, que ahora prácticamente se ha desdibujado como ingreso, porque esa publicidad cayó en un 80% para los medios de comunicación y emigró a las grandes plataformas que continúan haciendo fortunas y fortunas. En este momento, nuestro pedido y nuestro reclamo, que lo hemos expresado desde hace 2 años, un reclamo que también estamos haciendo a través de los gobiernos, y particularmente lo hicimos esta semana en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que como sabes se celebró en Punta del Este, Uruguay, con la UNESCO, es que las plataformas digitales deben empezar a pagar por los contenidos periodísticos
los contenidos noticiosos que ellos o esas plataformas utilizan para monetizar y generar publicidad e ingresos para ellos. Creemos que es hora de que se respete el derecho de autor y se pague a los medios de comunicación por lo caro que a veces resulta ser periodismo, es decir, enviar periodistas al campo, investigar. Sabemos que las investigaciones son muy costosas, hay que pagar sueldos, salarios, temas laborales, sindicales, etcétera, y eso los medios de comunicación lo tienen que respetar. El encuentro será vital en torno a esta temática, sin lugar a dudas, y generará noticia para quienes trabajamos con el tema de la noticia. Quiero entrar un poco ya en la parte final de este conversatorio en el interior de Ricardo Trotti, ahora que representa a la Sociedad Interamericana de la Prensa. ¿Cómo llegó a los medios? ¿Cómo llegó a ser periodista? ¿Qué lo inspiró a Ricardo Trotti, que pasó por las salas de prensa, que hizo reporteo, hasta llegar a la instancia donde se encuentra? Un poco para inspirar a quienes hoy están compartiendo este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, lo mío fue hacer desde fotógrafo a reportero, jefe de redacción, director. Creo que fui cumpliendo muchas de las etapas que como periodista, cada periodista debe cumplir en la función, ¿no? Creo que para mí el periodismo se ha transformado en una misión de vida, pero yo diría siempre particularmente, a mí lo que me ha agradado mucho del periodismo era la capacidad de construir una prédica detrás del periodismo para defender el derecho de los periodistas a trabajar, el derecho de los periodistas a expresarse y a iluminar a las sociedades. Para mí el tema siempre más importante de mi profesión ha sido la responsabilidad que tenemos los periodistas ante los sistemas distintos de gobierno, todo el tema que tiene que ver con la jurisprudencia, con la legalidad, y buscar los espacios y luchar siempre por esos espacios para que los periodistas y las sociedades puedan ser libres. Ese es básicamente, yo diría que dentro del periodismo hay muchísimas ramas que uno puede seguir. Trabajos corporativos, trabajos a través de los medios, en comunicación directa, incluso como se permite en esta época también, gracias a las tecnologías, en poder trabajar directamente como una marca personal. A mí lo que mucho más me agrada es trabajar por la profesión de los periodistas y de los medios de comunicación para que tengan la libertad necesaria para que puedan seguir actuando. Creo que hay muchísimas organizaciones en el mundo que se dedican a la defensa de la libertad de expresión. Y yo creo que la libertad de expresión es un deber que tenemos todos los periodistas para defenderla. Definitivamente. Yo creo que más que los periodistas, la sociedad, porque construye una visión absolutamente democrática. Ricardo Trotti ha compartido estos minutos con nosotros. Es un pequeño anticipo de lo que va a ocurrir en los siguientes días en el marco de Estamos al Aire. Apuntes del nuevo periodismo. Este ciclo de conversatorios que busca conectar a estas generaciones que se están formando en periodismo, conectar a la sociedad con el por qué se hace periodismo, conectar a la comunidad Unifrance con instituciones que abanderan el periodismo. Don Ricardo Trotti, ha sido un verdadero placer compartir estos minutos y desde la comunidad Unifrance queremos mandarle un abrazo de solidaridad, un abrazo de cariño, un abrazo de respeto y sobre todo abanderar juntos esta necesidad social que es la libre expresión. El abrazo es recíproco, me dará mucho gusto y placer con las nuevas generaciones de periodistas que sé que de esta prestigiosa universidad lanza a Bolivia y toda América Latina. Muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Hasta una próxima oportunidad con ustedes que nos están viendo y siguiendo a través de nuestras cuentas de Unifrance en este espacio que se llama Conversando Unifrance.